Como continuidad de este curso de citostáticos, corresponde pasar ahora al tema manejo seguro de citostáticos. En primer término, veamos algunos aspectos generales referidos al control de la exposición, como lo es las competencias técnicas que debe tener el personal para realizar la actividad asociada al desempeño con citostáticos, el conocimiento claro de los riesgos, con sus consecuencias y medidas de control. Así cumplimos con el derecho a saber, que es la obligación de informar sobre los riesgos laborales que está establecido en nuestra legislación. Tener, de acuerdo al protocolo resolución 1093, este curso específico de citostáticos, tanto para los profesionales y no profesionales, ligados al área de administración y preparación, o preparación de administración principalmente. Tienen que existir medios físicos de contención, medidas de diseño, medidas de ingenieriles, que sean capaces de intrínsecamente actuar frente a una exposición, frente a los citostáticos. Pero no hay que dejar de lado los protocolos, la parte que le corresponde al trabajador. Protocolos de trabajo seguro o procedimientos de trabajo seguro, así se llaman. También están los elementos de protección personal que deben estar presentes para protegerlos a ustedes como trabajadores expuestos a los citostáticos. Tiene que haber una revisión funcional de los medios de control para que siempre estén funcionando correctamente. Hay que cumplir con los estándares de calidad ambiental y de procesos. Tiene que haber un mantenimiento preventivo que incluya los correspondientes protocolos de verificación. Hay que cumplir siempre con lo establecido en la normativa, no solamente el protocolo Solución 1093, sino que también otras reglamentaciones afines. Hay que llevar registro de lo que se realice. El empleador es responsable de implementar, administrar y gestionar los medios de control que sean necesarios. Para tal efecto, de acuerdo a lo que se señala en la resolución exento 1093, hay que verificar el cumplimiento de acuerdo a la lista de chequeo establecido ahí de las condiciones ambientales y prácticas laborales para trabajadores expuestos a citostáticos de carácter anual. De ser necesario, deben apoyarse a través de asesoría del organismo administrador de la ley que les aplique. El empleador deberá elaborar procedimientos de trabajo seguro, PTS, asociados a la manipulación de citostáticos y también referidos a la emergencia, y esto debe capacitarse. Deben además llevarse, junto a los procedimientos de trabajo seguro, instructivos y registros que correspondan. Frente a la exposición de los citostáticos, tenemos medidas ingenieriles, tenemos medidas administrativas y tenemos medidas personales. Las medidas ingenieriles son, como por ejemplo, tener salas con presión negativa, el trabajo o existencia para ese trabajo con citostáticos de cabina de seguridad biológica. Medidas administrativas corresponden a los protocolos, hacer bien las cosas, todo por escrito. Y las medidas personales están ligadas a los elementos de protección personal. De mejor a peor, no siendo la peor algo que hay que descartar, pero de más a menos, las medidas ingenierales son mejores, las medidas administrativas son las que continúan y las más débiles son las medidas de carácter personal. Las fuentes de exposición a medicamentos citostáticos pueden ocurrir en un laboratorio farmacéutico, también en una farmacia externa, en un hospital o clínica, en la bodega, farmacia interna, en las etapas de preparación y distribución posterior, administración, durante el transporte, al final el manejo de los residuos y también la casa del paciente. De acuerdo a la resolución exenta 1093, la fuente de exposición laboral corresponden ser la industria farmacéutica, instalaciones destinadas a la preparación de citostáticos, hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros. Instalaciones destinadas a la administración de citostáticos, hospitales, clínicas, laboratorios, entre otros. Unidades de distribución de envase primario y preparado de citostáticos. Bodegas y áreas de almacenaje de citostáticos.
centros de acopio de residuos citostáticos como lo más destacable. En relación al manejo de los citostáticos, se entiende esto como el manejo de medicamentos citostáticos asociado al conjunto de operaciones que comprende a partir de la preparación lo siguiente: la preparación de una dosis a partir de una presentación comercial, traslado interno, la administración al paciente, aseo del paciente, limpieza y manejo de derrames, recolección de desechos provenientes de las acciones anteriores, eliminación discreta de pacientes en tratamiento con citostáticos y cualquier acción que implique un contacto potencial con el medicamento citostático. Podemos observar acá las diferentes etapas concernientes al manejo externo e interno. Manejo externo, que tiene que ver con la etapa fabricación, comercialización, venta, distribución y transporte. Manejo interno, que comprende bodega, farmacia, preparación, administración, gestión de residuos y todos los transportes que se den entre estas partes. Finalmente se van a generar residuos, hay que hacer una gestión y para ello también tomamos y volvemos al manejo externo. Otra manera de ver lo anterior es todo parte de un proveedor, ¿no es cierto? Del proveedor ligado al manejo interno, llega a la bodega a la farmacia, después servicio clínico en su etapa de eh, administración y finalmente la gestión de los residuos. ¿Qué se entiende por manejo interno? Se entiende como el manejo interno de citostáticos al conjunto de operaciones que incluye desde la recepción del medicamento hasta la eliminación de los residuos. En el manejo interno hay trabajadores puestos, sí. ¿Quiénes son? Trabajadores en el área de preparación de citostáticos, realizadas al interior de una central de preparados estériles, actividad que involucra a los profesionales encargados de la preparación y otros quienes pues, están en esta tarea. Y también están los trabajadores del área de administración del preparado citostático ligado a los pacientes en terapia oncológica y quienes lo asistan en dicha tarea en forma permanente. También hay, dentro del manejo interno, aquellos trabajadores expuestos ocasionalmente que no van a estar dentro del programa de vigilancia epidemiológica con respecto a los citostáticos. Son los trabajadores responsables asociados a la disposición de residuos generados en áreas de preparación y administración. Trabajadores que se desempeñan en la distribución, bodegaje y almacenaje de drogas citostáticas. Trabajadores que se exponen en forma indirecta, como es el personal de enfermería que recibe al paciente post-quimioterapia. Y trabajadores de diferentes secciones que ocasionalmente se expongan a citostáticos. En este caso, para estos trabajadores se deben reforzar medidas preventivas y no es necesario, según el protocolo de resolución 1093, incluir en el programa de vigilancia. Partamos con el almacenamiento. Recepción de medicamentos. Se recomienda que los embalajes, envases, se almacenen en un lugar único y controlado por personal con el debido conocimiento del producto citostático. Aplicar almacenamiento en bodega central en cumplimiento con el Decreto Supremo 43, que tiene que ver con el reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas. Cada producto estará claramente identificado y con sus etiquetas bien adheridas al envase. El personal que los maneje deberá utilizar guantes y debe verificar que las condiciones en que el proveedor envía el producto garantizan su integridad. Debe revisar también las fechas de vencimiento. Se deben almacenar los medicamentos en estantes afirmados a muros y con varillas de sujeción, nunca colocarlos directamente en el suelo. Deben almacenarse en forma separada de otros productos farmacéuticos de uso general.
En lo posible, mantenerlos en las estanterías de la farmacia oncológica y señalizados como productos citostáticos, de acceso restringido y de uso exclusivo para ello. Se deben revisar cuáles citostáticos deben tener condiciones especiales de almacenamiento y seguir las instrucciones de conservación del proveedor. Ellos señalan para garantizar su calidad. Verificar factores restrictivos como son temperatura, humedad y exposición a la luz. Una vez que el fármaco citostático se recibe en la farmacia oncológica, se debe verificar nuevamente las condiciones de embalaje y rotulación y se registran las alteraciones ocurridas en el traslado desde la bodega central. A continuación, pasa la etapa de preparación, que corresponde a la elaboración de preparados según lo que especifica el Decreto Supremo 79 del Ministerio de Salud, que es el reglamento aplicable a la elaboración de preparados farmacéuticos en recetarios de farmacia. Deberá tenerse áreas bien diferenciadas, conectadas entre sí por una zona de paso, que debe ser biolimpia. ¿Qué es un área biolimpia? Se llama área de contaminación controlada, área biolimpia o zona limpia, aquella área o espacio delimitado en el cual la contaminación ambiental en términos de partículas y de microorganismos, así como la carga microbiana en la superficie, murallas, cielos, pisos, equipos, y la carga microbiana sobre el personal, máscaras, gorros, delantales, calzado, guantes, se encuentran dentro de los límites especificados para ella. Debe existir control de temperatura, presión y humedad. Deben utilizarse filtros EPA. Estos filtros EPA son de alta eficiencia, filtros absolutos de partículas desechables que retienen los microorganismos y partículas en suspensión existentes en el aire y que tienen una eficiencia del 99,995% o más de partículas y mayores a 0,3 micrones de diámetro, considerando filtro clasificación mayor o igual que H14, según la norma HRAE estándar número 52.2. Debe existir una circulación entre zonas de limpieza más elevada y de menor exigencia, con el manejo de diferentes presiones, las puertas cerradas de forma de no pasar contaminación de un lugar a otro. La presión negativa evita que la contaminación pase de un lugar a otro. Debe existir para la preparación cabinas de seguridad biológica. Las aceptadas son clase 2 tipo B2 y la clase 3. En la clase 2 tipo B2, el ingreso de aire frontal debe corresponder a 100 pies por minuto, sin reciclaje, extracción total a través de filtro EPA y aplicación de ducto de extracción. En la clase 3, el suministro y extracción de aire se hace a través de 2 filtros EPA. Tienen que tener un funcionamiento permanente mientras esté trabajando con citostáticos y deben tener una revisión mantención de carácter anual. Estas cabinas de seguridad biológica obedecen un encerramiento que permite trabajar en condiciones de esterilidad y ausencia de partículas mediante el principio de barrido continuo de la zona de trabajo y aplicación de filtros absolutos EPA. Son llamadas también cámara de flujo laminar o gabinete de bioseguridad o cabina de flujo laminar o campana flujo laminar o cabina de seguridad biológica indistintamente. Hay diferentes tipos de cabinas de seguridad biológica, como ustedes pueden ver, clase 1, clase 2 y clase 3, pero los que aplican para trabajar con citostáticos son la clase 2, las que están marcadas con rojo, tipo B2, y la clase 3. Presentamos a continuación un modelo de campana de seguridad biológica, clase 2 tipo B2,
que son normalmente las más recomendadas, donde ustedes pueden ver que el flujo a nivel de la campana, la velocidad, debe ser 100 pies por minuto. Y ahí está la forma como circula el aire, que entra de manera frontal y va saliendo a través de filtros EPA. Al mantenerse esa velocidad de 100 pies por minuto, se garantiza una presión negativa que evita que lo que ocurra adentro se pueda ir hacia el exterior donde están trabajando las personas. La otra es la cabina clase 3 o aisladores totalmente cerrados, impermeables a gases. La manipulación se realiza mediante unos guantes de goma utilizados unidos a la cabina. El aire se introduce a través de filtros EPAs y se extrae generalmente mediante una doble filtración EPA. En ese sentido, este ofrece una mayor seguridad que el anterior. No hay posibilidad de que el contaminante salga hacia el exterior manteniendo la condición de aplicación de filtros EPA. Ahí tenemos modelos de clase 3 y ustedes pueden ver que con la aplicación de guantes la persona hace las tareas de preparación. Veamos requisitos extraídos directamente de la resolución 601093, que es la que nos acoge en esta capacitación. Requisito para unidad centralizada de procesos o unidad centralizada de procesos de preparados. Destinación exclusiva para la preparación de citostáticos debe ser. Tiene que existir aislamiento físico del resto de la dependencia. Superficie total según normativa vigente, fácilmente limpiable, descontaminable. Planta física que permita el flujo unidireccional de preparado y personal. Señalización en puerta de acceso que señale riesgo citostático, acceso restringido, nivel de contención, la presión negativa que debe haber adentro y nombre del responsable y teléfono. Deben haber elementos de cierre automático de puertas de acceso. También dispositivos que permitan ver las gradientes de presión entre la instalación y las áreas relacionadas externas e internas. Aire inyectado 100% de origen externo. Un enclavamiento del sistema de aire con el sistema de extracción de forma de mantener presión negativa. Sistema de extracción de aire independiente de las otras áreas de la instalación con filtros EPA. Sistema de alarma sonora y o luminosa como señal de advertencia de falla del sistema de ventilación. Existencia de cámaras estancas de doble puerta, transfer o pasamuros para el paso de materiales entre diferentes áreas. Alarma audible y luminosa de advertencia que impidan que las puertas de transfer se abran al mismo tiempo. Tiene que haber también un sistema de respaldo de energía a través de equipo electrógeno. Medios de corte de energía eléctrica fuera del área de contención. Para caso de emergencia, sistema de luminaria de emergencia. También sistema de comunicación entre el área de contención y las zonas exteriores relacionadas. Las paredes sin ventanas o con ventanas de cierre hermético, doble vidrio al vacío. Una construcción sólida, con pintura o revestimiento resistente a los procesos de descontaminación, limpieza y sanitación o sanitización. Dispositivo para medir la temperatura que debe estar entre 18 grados Celsius y 22 grados Celsius. También un dispositivo como el higrómetro para medir la humedad relativa que debe estar entre un 30 y un 65%. Contar con un manómetro para asegurar la presión negativa respecto a áreas relacionadas, el gradiente
debe estar en el orden de 0,05 columna de agua. Como vimos, tiene que haber cabina de seguridad biológica clase 2, tipo B2 o clase 3. Esta cabina de seguridad biológica debe contar con una placa que señale marca, serie, clase y tipo y año de compra. Siguiendo con la unidad centralizada de preparación o preparado, veamos el área de acceso. Tiene que haber doble área de cambio de indumentaria, separando ropa de uso personal con la de uso exclusivo dentro de la instalación, ropa de trabajo y elementos de protección personal. Locker en cada área de cambio de indumentaria. Disponibilidad de ropa de trabajo y elementos de protección personal. Contenedores para ropa de trabajo y elementos de protección personal señalizados como citostático para un tratamiento separado del resto del centro de salud. Existencia de manómetro para asegurar una presión positiva, en este caso para este lugar. Disponer de transfer con luz UVC y doble puerta comunicada con área de acondicionamiento. Esta área de acondicionamiento de la unidad centralizada de preparado debe contar con lavamanos provisto tipo manos libres, lavamanos en lugar próximo al punto de ingreso del área de acceso, disponer de medios necesarios para el lavado de manos y un lavaojos accionado con los pies. Tiene que haber una adecuada técnica de lavado de manos como se muestran en esta lámina de 9 pasos que ustedes deben considerar, ¿ya?, cada vez que realicen su lavado de manos. Tiene que haber también un kit de derrames. Existencia de manómetro para asegurar una presión negativa respecto a la esclusa de cambio de ropa. Disponer de transfer con luz UV-C y doble puerta comunicada con área de preparación. En el transfer tener un sistema hidráulico o alarma visual y o sonora para evitar que las puertas puedan estar abiertas al mismo tiempo. Mesones y estanterías necesarios para lograr el almacenamiento y acondicionamiento de citostáticos en forma segura. Con respecto al área estéril del UCP, de la Unidad Centralizada de Preparado, deben existir estantes para almacenamiento de ropa estéril, elementos de barrera y elementos de protección personal. También contenedores para indumentaria de trabajo, elementos de barrera y elementos de protección personal señalizados como citostáticos. Existencia de manómetro para asegurar una presión positiva para este lugar. Con respecto a la indumentaria de trabajo y elementos de protección personal a utilizar en la unidad centralizada de preparado, están la ropa de circulación interna confeccionada de material que no desprenda partículas, buzo o bata desechable estéril de mangas largas y puños ceñidos, elasticados, impermeables, antiestático, resistente a la inflamación y que impida la penetración de bacterias. Las máscaras, la protección respiratoria, debe ser de tipo P3 o P100. Gorro o cubre cabello desechable. Calzado de circulación interna exclusivo de fácil limpieza que permita su descontaminación. Gafas de seguridad con protección lateral. Y guantes estériles de látex de espesor 0,34 milímetros sin polvo o de nitrilo de 0,16 milímetros como espesores mínimos. También hay propuestas de cómo ponerse los guantes de tal manera de evitar una contaminación, y es lo que se muestra ahí, teniendo claro que los guantes no reemplazan el lavado de mano. Con respecto al área de control de productos terminados de la unidad centralizada de preparado, debe existir una cámara fría para el uso exclusivo y almacenamiento de preparados que requieran cadena de frío. Cámara fría con bandeja de acero inoxidable y puerta vidriada.
cámara fría con control y alarma de temperatura. Y en el área administrativa de la unidad centralizada preparado, esta debe estar fuera del área de preparados. Tener un computador, escritorio, sillas ergonómicas, mesones de fácil limpieza, sistema de comunicación externa con teléfono e internet, estantería para mantener registros, bibliografía para consulta, impresora y sistema de registro manual o automático. ¿Qué registros se deben llevar en la unidad centralizada de preparado? Hay que llevar el ICC semanales del personal, ICC semanal del personal con existencia de valores mayores o iguales que 4,5, planificación de la rotación del personal, verificación de la integridad de los diferentes habitáculos en forma visual o usando gas fumígeno u otro sistema, conformidad de la evaluación anual realizada por empresa externa sobre estándares de calidad, gradiente de presión entre el área de acondicionamiento y la esclusa de cambio de ropa, lectura del manómetro, a eso se refiere, verificación diaria de la temperatura ambiental, verificación diaria de la humedad relativa, registro sobre los residuos citostáticos enviados a disposición final y por último registro de capacitación de los trabajadores según el protocolo de citostático. Junto a lo anterior, los registros, están los instructivos. ¿Qué instructivos se exigen que deben haber asociado a la unidad centralizada de preparados? Uno que corresponde a la verificación de la integridad del embalaje externo e interno de los medicamentos utilizados. También para el lavado quirúrgico de manos. Otro, como medidas en caso de incidentes o accidentes que incluyan derrames y vertidos accidentales. También para la utilización de kit de derrame. Para la limpieza, sanitación y descontaminación de las áreas de equipo. Para la selección, uso y disposición de elementos de protección personal y ropa de trabajo. También de cómo se deben colocar y sacar la indumentaria de trabajo y elementos de protección personal. Del lavado de la ropa de trabajo no desechable, que es de cargo del empleador. De la disposición de ropa expuesta a citostáticos, que también es de cargo del empleador. Y residuos citostáticos como registros que se debe llevar generados enviados a disposición final. Y como registro asociado al instructivo. Los instructivos deben ser de conocimiento siempre del personal expuesto. Una vez que sale de la preparación, tiene que irse a administración. Y hay una etapa entre ambas dos partes del transporte. Para tal efecto debe existir un circuito independiente. Una vez preparado el citostático, saldrá embolsado del área para el transporte en envases impermeables, que comprenda paredes rígidas, irrompibles y de fácil limpieza. Uso de contenedores rotulados siempre como citostático y señalizados con la condición de tóxico, que es la clase división 6.1. Si el transporte es en carros, estos deben ser cerrados o con barandas para evitar caídas accidentales. Cuando el citostático se dispone en jeringa, deben utilizarse las que presentan ajustes específicos, como el mencionado ahí, que permiten su cierre hermético mediante tapones de plástico. Los medicamentos preparados se enviarán al servicio clínico o unidad correspondiente, debidamente sellados, envasados y etiquetados por pacientes según procedimiento. Las preparaciones farmacéuticas se transportarán a los servicios para cada paciente en recipientes sellados herméticos que conserven la temperatura indicada en los rótulos e identificados como citostáticos en forma destacada. No se entregarán medicamentos citostáticos para pacientes intrahospitalarios o para su administración en el hospital a personas no autorizadas por la unidad. No se transportarán otros medicamentos que no sean citostáticos en los recipientes de traslado, junto con las preparaciones antineoplásticos.
El personal que traslade este tipo de productos será capacitado en los procedimientos para el transporte y para actuar frente a accidentes o derrames. Se destaca de lo dicho en esta lámina, no deben transportarse junto a medicamentos de otro tipo. Se recomienda uso de contenedores con control de temperatura. El personal debe estar entrenado para actuar en caso de derrame accidental. Y llegamos a administración. Después del transporte, corresponde la etapa de administración a pacientes, tanto en lo que implique quimioterapia ambulatoria como también los hospitalizados. Debe considerarse procedimiento que comprenda aspectos de protección ambiental y del manipulador, como la seguridad del paciente. Los citostáticos deben llegar preparados, de forma de requerirse la mínima manipulación posible. El personal administrador debe tener capacitación de citostáticos según sea, profesionales y no profesionales. Aplicación de sistemas cerrados de administración, usando jeringas con conexión específica y evitar formación de aerosoles. Evitar extravasaciones siguiendo la técnica de administración correspondiente. Para perforar una solución preparada, protegerse con una gasa y algodón. Si se debe partir un comprimido, hacerlo con bolsa de plástico u otro medio que evite la dispersión de partículas. Disponer de paño absorbente por su cara superior e impermeable por la interior para evitar que se contamine el sillón o la cama. Tras la administración, no extraer los sistemas de infusión de los frascos, sino eliminarlos juntos. Todo material contaminado se trata como residuo peligroso y se deben disponer en contenedores cerrados debidamente identificados. Veamos los requisitos específicos que se señalan en el protocolo asociado a la vigilancia personal expuesto a citostático, resolución exenta 1093. Debe haber una participación de personal competente, enfermera universitaria con especialización en oncología y personal técnico de apoyo, personal capacitado con protocolo citostático, un lugar destinado exclusivo para la administración de citostáticos, existencia de acceso restringido y diferenciado respecto a pacientes y personal autorizado, área segregada física y aerodinámicamente, control de temperatura para ello y presión, sistema de inyección y extracción de aire de forma de mantener una presión negativa, con al menos 6 renovaciones por hora. El aire acondicionado debe regular la temperatura que debe estar entre 22 y 24 grados Celsius, un nivel de ruido menor o igual a 70 decibeles A, una iluminación que tiene que estar entre los 500 y 700 lux, siempre luminaria empotrada al cielo, al techo. Debe haber separación entre áreas de administración y de preparaciones previas. Una doble área de cambio de ropa debe existir, una para ropa personal y otra para la indumentaria de trabajo y elementos de protección personal. Locker en cada área de cambio de indumentaria. Separación entre módulos de pacientes de 1 metro. Tabiques o biombo de separación entre pacientes, también es una opción. Sillones Verrier y o camas para atención de pacientes ambulatorios con mesa multiuso rodante. Tener respaldo eléctrico en caso de corte de suministro de electricidad. Contenedor para residuos tóxicos y cajas de eliminación SAFE-BOC, con indicación de citostático y rotulado de la clase de edición 6.1 que es de tóxico. Con respecto al acondicionamiento y preparación para la administración, se debe considerar lavamanos
tipo manos libres, provisión de medios para lavado de manos, cámara de frío, almacenamiento separado de citostático de otros medicamentos. Cada medicamento citostático debe estar debidamente identificado. Debe existir sistema de comunicación externa. También un contenedor para residuos citostáticos señalizado según la clase división 6.1 tóxico e indicación de citostático. Retiro de contenedores cortopunzantes cuando se ha completado un 75% de su llenado con una frecuencia diaria. Existencia debe haber de un kit de derrame y también una ducha de lavado ocular en buen funcionamiento. En relación a la alimentaria de trabajo y elementos de protección personal para el área de administración, debe haber ropa de circulación interna confeccionada de material que no desprenda partículas, máscara filtrante de partículas P3 o P100, gorro o cubrecabello desechable, calzado de circulación interna exclusivo de fácil limpieza que permita su descontaminación, gafas de seguridad con protección lateral, guantes de látex de espesores mínimos o de 0,34 milímetros sin polvo o de nitilo de espesor, ¿no es cierto?, de 0,16 milímetros. Registros, procedimientos instructivos que se deben llevar. Con respecto a los registros de los ICC semanales del personal, ¿ya? De los ICC semanales del personal con existencia de valores menores, en realidad es todo lo contrario, mayores o iguales que 4,5. Planificación de la rotación del personal. Capacitación de los trabajadores según protocolo de citostáticos. Manejo de incidentes y o accidentes, derrames y o vertidos accidentales de agentes tóxicos. Este como procedimiento, también como procedimiento de disposición de residuos citostáticos. Y como instructivos, uno para la verificación de embalaje externo e interno, otro para el tipo y frecuencia de limpieza del área, también para la selección y uso de elementos de protección personal, y por último, para el lavado de indumentaria de trabajo en contacto con citostáticos. Recordarles las contraindicaciones de exposición a citostáticos, que son antecedentes de alergia a los agentes citostáticos. Contraindica esto para exponerse al agente específico. Enfermedades dermatológicas importantes susceptibles de agravarse con el lavado frecuente de manos o uso prolongado de guantes. Personal expuesto a radiación ionizante cuyas dosimetrías excedan los límites permisibles vigentes. Antecedentes de haber recibido radioterapia. Personal que previamente haya recibido tratamiento quimioterápico de quimioterapia o inmunosupresor. También los inmunodeprimidos, los que presenten insuficiencia renal crónica. También los que tengan o presenten insuficiencia hepática crónica. Y por último, la hemopatía maligna. Con respecto a la nota que señala ahí, señala que las mujeres durante el estado de embarazo y en lactancia no deben exponerse a citostáticos. Bueno, con esto termino esta presentación, que es el manejo seguro de citostático, que toma en cuenta desde que el producto llega al centro de salud, donde se almacena, luego se transporta, ¿ya? Después viene la etapa de preparación, después de la preparación viene el transporte interno, luego la administración. Así que con esto finalizo esta presentación.